Bienvenida Inés Kreplak a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, Tevi, hola Juan. Te Hola. extrañé. Ay, nosotros a vos. ¿Escuchaste lo que hace un rato vino Ronnie y en su columna contó que en Bruselas era o dónde era? Bruselas, en Bélgica. Eso. Hay como un, no sé, una exposición, no es, una iniciativa que se llama Poetry Pharmacy, que es como un diván de un Conocí. psicólogo o una psicóloga, y hay una persona que parece que como si fuese un psicólogo o una psicóloga, y uno se sienta en el diván y en vez de analizarte te leen poesía. Hermoso, Re, te voy a increíble. mandar para que lo veas, re lindo. Sí, dale, no lo pude ver porque estaba preparando mi columna de hoy, Ah, que es sobre una poeta que para mí es muy especial. Voy a tratar, yo siempre digo lo mismo, porque evidentemente hago la elección de las poetas a trabajar yo, así que siempre me gustan mucho, pero esta poeta en particular yo la quiero mucho y es mi maestra y es Laura Whitner, así que me parece que merece, no solo porque es mi maestra y porque yo la quiero mucho, sino porque es una de las poetas más interesantes del panorama literario actual argentino. Para muchas personas también la mejor poeta contemporánea. Y bueno, me parece que es valioso poder traerla y darla a conocer. Para quienes no hayan leído nada de Laura, les cuento un poquito. por Hola, favor. Juli. Hola Inés, llegué. Es como que me quedé en el bondi, ¿viste? Me dejó lejos, se me reinició la computadora, toda. Ya está, acá O estoy. te pasaste de parada. Sí, me pasé de parada, exactamente. Bueno, Laura Whitner nació en Buenos Aires en 1967, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y en el 97 recibió un premio, una beca Fulbright, que la llevó a estudiar en Nueva York, en Estados Unidos, y ahí comenzó también una tarea muy importante que ella realiza hoy en día también, que es la de la traducción de poesía. Laura es una gran traductora de poesía y de narrativa, pero bueno, especialmente como hablábamos la otra vez cuando charlamos con Patricio Foglia, lo compleja que es la tarea de la traducción de poesía. Laura es una referente porque además es formadora, ella da taller de traducción de poesía y también de poesía en general, pero es una gran formadora de traductores y traductoras, así que eso también es un oficio que lleva a la perfección. Y además de todo es autora de literatura infantil, muy prolífica, muy interesante, y ahora les voy a contar un poquito por qué elementos tiene Laura en su obra que la llevan, además de ser una gran poeta, a escribir preciosos libros infantiles. Bueno, Laura tiene más de 10 libros publicados y una obra reunida que se llama Lugares donde una no está, editada por Gog y Magog, la editorial de poesía, que reúne sus libros de 1996 hasta 2016. Salió en el 2017 y tiene, por ejemplo, los libros previos, El pasillo del tren, Los cosacos y otras observaciones, Las últimas mudanzas, La tomadora de café, Lluvias, Balbuceos en una misma dirección y La altura, que es el último libro que está recopilado en esta edición. Pero además también tiene algunos textos que ella misma tradujo de Lydia Davis, de Franco Jara, de Raymond Carver, que también muestran un poco su formación como lectora y como traductora. Como siempre decimos, la ruta del tentempié, vieron que en la poesía la edición de las obras completas es una especie de consagración, ¿no? Como que muchas veces llega en un momento, incluso cuando las poetas y los poetas están en plena producción, ¿no? Esto que decíamos que Juana Viñosi no quería que le recopilaran la obra porque, bueno, como que iba a suceder después, tenía como cierto temor, pero sí, siguió escribiendo. Lo mismo en el caso de Laura, ella publicó, ahora les voy a contar también, un libro este año en plena pandemia, pero bueno, lo que tiene la obra reunida es que un poco consagra y otro poco viene a recolectar y a recoger todos esos libros que por ahí, por haber sido publicados en plaquetas o en tiradas muy pequeñas, están perdidos. Entonces hay algo de la poesía reunida que permite, bueno, recorrer la obra de una poeta a lo largo de todos los años y poder acceder, que nosotros como lectores y lectoras podamos acceder a cierta obra que está por ahí perdida o que circula medio clandestinamente en fotocopias o lo que fuera. Además, Inés, Sí. por si alguien se estaba sumando en esta charla sobre que nos estás
deleitando sobre Laura Whitner, tremendamente joven. Acá estoy leyendo 53 años, es muy joven y a todo esto una carrera que ya le ha dado galardones, le ha dado espacios y no sé si el término es temor, pero resquebrajamiento entre las autoras y esa recopilación que se le ofrece, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, Laura empezó a publicar desde muy, muy chiquita, muy joven. Eso habíamos dicho también que la poesía suele ser un género joven, pero por ahí lo que tuvo Laura fue como pronto reconocimiento, ¿no? Y sí, y escribió eso, más de 10 libros. La verdad es que no los conté porque entre los infantiles que tiene, bueno, la cantidad de textos que tradujo, traducciones, y además sus propios libros de poemas, una infinidad, ¿no? Para tener tan poca edad y ser tan joven, un largo recorrido. Pero bueno, y otra cosa que les quería decir es que este año, en plena pandemia, se publicó Traducción de la Ruta, que bueno, por algo también ese título, ¿no? Que es su último libro de poemas, también editado por Gog y Magog, y bueno, a pesar de la crisis, a pesar de ser poesía, a pesar de la pandemia, se agotó la primera edición en muy pocos meses. Yo por lo menos pude conseguir recién la segunda edición, ¿no? O sea que, digo, es exitosa, es reconocida para los parámetros de la poesía actual, ¿no? Totalmente. Y en este último libro, que es precioso, Laura demuestra que se puede escribir poesía y vivir la poesía con cierta felicidad, que por ahí es un lugar distinto al que siempre abordamos, ¿no? Que la poesía habla de la muerte. Si bien hay muchas poetas que nosotros, no sé, como que mencionamos acá, que trabajan con el humor y con la ironía, Laura, para mí, es una poeta de los momentos lindos de la vida, de los destellos de felicidad, con humor y siempre reconociendo que la vida tiene fallas y que lo imperfecto es nuestro paraíso, como ella dice en uno de sus apartados, se llama así, lo imperfecto es nuestro paraíso, o porque en el centro de cada escena siempre hay una falla, pero lo interesante es poder reconocer dónde están, o sea, a pesar de esas fallas, dónde está la felicidad y los momentos de la vida cotidiana de alegría, ¿no? Entonces, muchas veces lo encuentra en conversaciones con su hijo, con su hija, en algunos viajes, en las observaciones de la vida cotidiana corridas, ¿no? que puede generar belleza. También en los encuentros con un ser amado, ¿no? Como en todos esos momentos está la felicidad, aparecen destellos de felicidad y ella los toma, los capta y los puede transmitir en sus poemas de una manera muy preciosa. Esos, como dice ella también, chispazos de felicidad, destellos, ¿no? Qué lindo, no nos viene mal en este momento que estamos viviendo tomar contacto con esos destellos. Sí, porque además, obviamente que la vida es dolorosa y eso lo sabemos, la vida es trágica, la vida es dolorosa, es sobre todo sufrimiento, pero encontrar, a pesar de todas esas situaciones de dolor, los momentos de belleza, de alegría, de felicidad cotidiana, es algo interesante, es algo valioso, es algo difícil de hacer, ¿no? Sí, a veces sin el arte, el cine, la literatura, en los momentos más tremendos, en las guerras, o me imagino, la pandemia la comparo con la guerra, a veces en la sensación de estar mucha gente atravesada por un mismo drama, ¿no? Con momentos trágicos también. A veces el arte en esos momentos se mete a buscar esa belleza, en esos momentos más que en los momentos tranquilos donde nos podemos dedicar todos a sufrir en paz. Claro, totalmente. O sea, este es el momento para eso. Sí, yo creo que es un gran libro para Traducción de la Ruta para leer ahora, ¿no? Como para salir un poco del padecimiento cotidiano. Bueno, Laura fue parte de la llamada, o sea, en los años 90 ella fue parte de una revista mítica conocida como 18 Whiskies, que sacó 2 números dobles en noviembre de 1990 y otra en marzo de 1993. Fueron esos 2 únicos números dobles, pero bueno, trajo mucho revuelo la publicación de 18 Whiskies. Esa revista nació como un espacio de autopromoción de poetas jóvenes como Fabián Casas, que seguramente lo conocen porque es conocido, Daniel Durán, Juan Villa, Rodolfo Edwards, Juan Desiderio, Andy Nachón, Teresa Arijón y por supuesto también Laura Whitner. Y ese fue el germen de lo que la crítica después llamó o dio a conocer como la poesía de los 90, que también viene a ser, o sea, es un momento muy importante en la poesía argentina, los 60, los 90, digo, como que hay
décadas como muy prolíficas. Y la poesía de los 90 es Laura es una de las representantes, y este grupo de 18 whiskies que se vinculó en torno a la revista también, ¿no? Y es una poesía caracterizada, si bien cada uno de los poetas tiene distintas características, como que en general se encarga de los asuntos cotidianos, está muy ligada al presente, con tono y con un uso, digamos, un léxico ágil, más descontracturado de lo que venía siendo, no sé, la poesía como vinculada con otra revista que era Diario de Poesía, que un poco pretendía como una concepción estética de la poesía más acartonada, más elevada, más culta, como que había que dar cuenta en la poesía de todo el conocimiento y el bagaje cultural de Occidente, ¿no? Bueno, la poesía de los 90 viene a decir no es necesario, podemos tomar cosas del rock, del punk, de las drogas, de la situación cotidiana de nuestra vida, y está todo bien y podemos hacer poesía con eso. No se sabe por qué se la llamó también poesía objetivista. O sea, no se sabe bien de dónde viene el término, pero bueno, se puede asociar a eso, como a la reflexión objetiva y de los asuntos cotidianos. Inés, ¿Me ibas a decir algo? No, justamente me parece interesantísimo por un lado, obviamente esto desde el ámbito de un lector no experto en la materia, pero esto de que a veces uno tiene ese prejuicio tremendamente básico, pero que puede estar de que el esfuerzo a la hora de escribir, de comprender, de andar en la poesía requiere profundizar sentimientos, requiere que puede requerirlo, por supuesto, pero que también puede estar en ámbitos más mundanos y súper interesantes y súper enriquecidos para ello. Y también quiero destacar, desconocida, me parché un segundito para googlearlo para que no lo quiero perder, esto de 18 Whiskies, esta publicación gráfica de los 90, que uno a veces cree que el boom cultural argentino de las revistas fue con Cerdos y Peces, fue con Banana, más en los 70, más en los 80, pero perdura en los 90. Y también, acá tengo la chuleta, el apunte, 18 whiskies por el supuesto suicidio de Dylan Thomas, el poeta, tomando 18 whiskies. Es como una gran metáfora que cierra, me parece de exquisito. Sí, de hecho hay un documental que yo les iba a recomendar que se llama La vida que te agenciaste, que dirigió Mario Varela, que es uno de los miembros de este grupo de 18 whiskies, en donde aparece Laura también, y que muestra un poco, como trata de reconstruir los momentos esos de creación de la revista, o digamos, como todas las historias alrededor de esa época, y bueno, y tiene además material de archivo, mientras ellos iban de bar en bar, o sea, hicieron como un juego de ir de bar en bar tomando, ¿no? Como que en cada bar tenían que ir tomando una bebida alcohólica fuerte, sea ginebra, sea whisky, y bueno, ganaba el que se la bancaba, ¿no? Una cosa así muy de chicos también, ¿no? Eso también. ¿Cómo se llama, Inés? La vida que te agenciaste, se llama el documental, está en Vimeo, tiene una contraseña, pero que era pública, digamos, como que estaba en redes sociales. Si la quieren ver, me piden la contraseña o se la pedimos al director, Mario Varela. Ya me la estoy preparando, me encanta. Sí, bueno, ahí hay una crítica también, ¿no? Como que Laura Widner y Teresa Arijón eran de las pocas mujeres que pertenecían a ese colectivo, y que también un poco se fueron ganando un lugar, porque en realidad eran bastante machista por lo que se cuenta, ¿no? Como el grupo de varoncitos que formaba parte de 18 whiskies. Y esta idea de, bueno, ¿no? de hacerse con el alcohol y con la bebida dura, claro, y demás. Pero bueno, eso por si quieren indagar un poquito más en ese grupo. Laura forma parte de eso. De hecho, en el documental aparece ella leyendo un poema muy conocido de ella, muy, muy lindo, que se llama Perspectiva de una bañera, que se la puede ver adentro de una bañera de una manera muy sensual, leyendo su propio poema. Y también, bueno, conversando con Fabián Casas y con Mario Varela sobre esas épocas de juventud. Pero volviendo... Es re linda. Es re linda. Sí. Volviendo a Laura y a su poesía, ella en su propio programa poético se opone a la poesía que pretende ser hermética, elevada, compleja, y en oposición propone una poesía que se opone
a esto, ¿no? Y me gustaría leerles un poema que se llama Las cosas oscuras, de su último libro, para que entiendan un poquito cuál es su programa poético, digamos, a partir de su poema. Esperen que lo busco porque obviamente que me lo marqué y ahora no lo encuentro. No, tranquila, vamos a hablar de... va a recitar aquí Inés Las cosas oscuras, estamos hablando de Laura Widner, quien es una poeta sumamente destacada de la escena nacional, hoy protagonista de la ruta del Tentempié aquí en Demencia Temporal, de la mano de Inés Crepla. ¿Quién otra si no? Ahí, perfecto Inés, por favor, todo tuyo. Bueno, las cosas oscuras pueden ser densas con un núcleo profundo. En ese caso, pesarán toneladas e irán depositándose en los sucesivos subsuelos de la incomprensión. O pueden ser ligeras, parpadeantes, capaces de interrumpir la luz, sin ninguna certeza, ni ellas saben qué contienen. Como cuando mi hijo levantó la vista de noche hacia la ventana y preguntó, ¿ves eso? Y le dije, no, sí, no sé, ¿qué es? Y me dijo, algo que está y no está, pero al menos lo ves vos también. Las cosas Hermoso. oscuras, Laura Widner. Qué lindo. Bellísimo. Claro, Es una gran tarde para leer poesía. sí. Re. Ella misma dice en una entrevista que le hace Valeria Tentoni en el blog de Eterna Cadencia que la trama doméstica, que las conversaciones, porque Laura recupera muchísimos fragmentos de la oralidad y de como los movimientos y las texturas de las conversaciones cotidianas, es el material básico de su cotidianidad, por supuesto, pero entonces también de su escritura, ¿no? Porque ella suele escribir sobre lo que está ahí nomás, y lo que está ahí nomás puede ser, bueno, los diálogos con sus hijos, con su hija y con su hijo, con su pareja, los viajes, porque también dice, bueno, lo que está ahí nomás, cuando también es nuevo o es raro, es parte, digamos, empieza a formar parte también de mi universo y de mi escritura. Claro. Y entonces, bueno, las escenas de la vida doméstica son gran parte forman parte grande de su obra. Y también ella dice que, bueno, que la poesía le sirve es como un filtro para reordenar el mundo, ¿no? Como que con ese filtro, con el filtro de la poesía, la vida se vuelve más tolerable, porque la poesía reordena los elementos y les da sentido, y también tiene la posibilidad de fijar los momentos a través de palabras, o sea, como las fotografías, pero con palabras, ¿no? Entonces hay algo de recuperar ciertas escenas de esa cotidianidad que plasmadas en la poesía perduran, ¿no? Y permanecen. Además, Inés, por este camino que nos marcás, bellísimo por cierto, en torno a cómo ella selecciona, cómo administra esa percepción a la hora de no encuentro el verbo correcto, lo dijiste muy bien vos y no quiero repetirte, pero a la hora de abordar su poesía, su laburo, en torno a cosas más cotidianas, no en sentido simplista, sino en un sentido de enriquecer el mundo que nos rodea, este filtro, la palabra la usó perfecta ella. Tenemos, además, como un regalo a quien escucha, un video de ella leyendo, no sé si querés ir ahora, si queda algo para... No, yo quería decir un poco, si tengo un poquito de tiempo, por quería favor, decir unas cositas más sobre Laura y por ahí cerrar, porque, bueno, es un poema que, o sea, sí, quería leer un poemita más, pero sí. No sé si me das tiempo, Tevi, tengo unos minutitos. Por favor, Inés. Bueno, hay otro poema de ella que es de Lugares donde una no está, que es la poesía reunida hasta el 2016, que es muy breve, pero muy precioso y que también da cuenta de esto que estamos diciendo, ¿no? Se llama Epigrama. Dijiste algo y entendí mal. Los dos reímos. Yo de lo que entendí. Vos de que yo festejara semejante cosa que habías dicho. Como en la infancia, fuimos felices por error. Bello. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, que Laura tiene un gran sentido del humor y que, por ejemplo,
no sé, como que hay inteligencia, hay humor, hay asombro por las cosas cotidianas, o sea, como, Claro. y astucia para reconocer esos destellos, como yo les decía, de felicidad en la vida cotidiana a pesar de la dureza, ¿no? Y una cosa que yo en particular, como me gusta mucho, que por ahí cuando yo empecé bueno, yo preparé mi libro de poemas con ella, y cuando llevaba los primeros poemas, como muy sufridos, muy trágicos, muy regodeados de dolor, digamos, ella siempre se reía, siempre le encontraba a mis poemas el humor, la ironía, lo ácido. Y a mí eso, bueno, me hizo, por supuesto, descontracturarme muchísimo, porque empecé a encontrar en la poesía un lugar de amparo y de juego lúdico, o sea, de juego, y también no sé, como eso, de una clemencia propia, pero también de trabajo con la música y con el humor y con un aspecto un poco más liviano, ¿no? En relación con las propias palabras. Claro. Y bueno, y en este sentido yo creo que todos estos elementos, ¿no? Como el humor, la observación de la cotidianidad, la capacidad de asombro de las cosas pequeñas, hace que ella sea una gran escritora infantil también, porque son todos un montón de aspectos Claro. que en la literatura infantil son muy, muy interesantes, ¿no? Ser sensible, ser gracioso, tener capacidad de asombro y encima oído para escuchar conversaciones y para la musicalidad es bárbaro. Así que también les recomiendo la obra para chicos y chicas que tiene Laura. Algunos de los títulos son Mi Tortugo fue vernos y querernos, Eso no se hace, Dinosauria, La noche en tren, Escuelas y Gatos con guantes, entre otros. Tiene publicado en muchas editoriales infantiles diversas, o sea, más grandes, más chiquitas, más independientes y demás. Y bueno, ahora sí, vamos a escucharla a Laura con su poema. Inés, Sí. no, perdón por interrumpirte, igual tranqui que estamos bien, pero creo que le voy a robar la pregunta a Juan. Sé que lo has dicho, pero por si alguien viste se suma o se sintoniza ahora y quiere conocer más de la poeta, ¿hay algún laburo específico? ¿Hay algún tomo, alguna fase que nos recomiendes para arrancar? ¿Algún sitio? Algo que vos digas, arranquen por acá que lo van a disfrutar mucho. Robaste la pregunta. Perdón, Juan. Ella tiene un blog, pero creo que no lo actualiza hace mucho, no me acuerdo el nombre ahora, pero digamos, yo les diría que pueden empezar por su último libro, que es Traducción de la Ruta, que este año, y si no, tienen toda la poesía reunida hasta el 2016, o sea, hasta este libro, acá, ¿no? En lugares donde una no está. Obviamente estos dos libros lo pueden conseguir en Librería Corneja, en Triunvirato 4333. Y si no, bueno, hay poemas de ella en Instagram, digamos, mucha gente saca fotos a sus poemas y la replica. Ella también tiene su cuenta de Instagram. Y no sé, también pueden ver el documental. Digamos, en internet aparecen un montón de cosas. Eso es lo bueno de la poesía, ¿no? Que es fácilmente accesible, que se comparten muchos poemas. Por ahí con la obra narrativa es un poco más complejo a veces, ¿no? Acceder, si no tenés el libro en papel. Bellísimo. Y bueno, lo que sí me gustaría es escucharla a ella, que por suerte nos grabó un video de un poema que a mí me gusta muchísimo, que es de este último libro, y que yo lo amo porque me hace acordar mucho a mi mamá, me hace estar con mi mamá a través de ese poema, y con Laura al mismo tiempo, que para mí es muy importante porque yo aprendí todo lo que sé de poesía gracias a ella, entonces, y la quiero mucho. Y además me hace estar conmigo ese poema también, con mi propia subjetividad, con mi yo. Entonces es como, son muchas capas de sentido. Digo esto porque a veces esto que decíamos de usar palabras sencillas no sé, digo, recrear situaciones cotidianas no significa que no tengan mucha profundidad, ¿no? Totalmente. Se puede escribir fácil, pero muy profundo. Entonces, bueno, este poema se llama ¿Por qué las mujeres nos quemamos con el horno? A ver, lo escuchamos. Voy a leerles un poema que escribí y que se llama ¿Por qué las mujeres nos quemamos con el horno? La marquita roja la tenemos todas. Acá en la mano izquierda con la que escribo está también mi quemadura de horno. Si la miro muy fijo sobre el radio, se me despliega en tres.
Se me tridimensiona la muñeca y entrecerrando los ojos pueden verse la muñeca de mi madre, la de mi abuela, y en un tirón hacia adelante la de mi hija, picada de mosquitos, pulida y ya dispuesta a la marca de la rejilla ardiente. Bellísimo, bellísimo. En esta ruta del tentempié, Hermosa. repetís el nombre, se me escapaba el título, Inés, por favor, de este hermoso poema que acabamos de escuchar. Se llama ¿Por qué las mujeres nos quemamos con el horno? De Laura Whitner. Ha sido la protagonista de la columna de hoy, muy emocionante, hermoso. Volviste con toda. Total. Y hermoso el comentario que lo precedía, Inés, que nos obsequiaste. Gracias por una hermosa ruta del tentempié. Te esperamos el martes que viene, ¿te parece? Sí, el martes que viene vamos a hablar de, si todo sale bien, de poesía infantil. Hermoso. ¡Qué lindo! Me encanta. Aquí estaremos entonces. Inés, gracias, bienvenida de vuelta, te queremos y te esperamos el martes que viene. Dale. Gracias, Un beso. Inés. Hasta Chao. pronto. Vamos a escuchar ahora Castle Beat con I Follow después de esta hermosa columna y después cerramos el programa.